Buenas tardes, mi nombre es Mary Ruth Urián Segura, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Particular de Chiclayo. En estos momentos les voy a exponer el siguiente tema: enfermedades producidas por defectos de la función lisosómica. El curso es de Biología Celular y Molecular y mi docente es el doctor Martín Montalrosa Mendoza. Para poder entender en qué consisten estas enfermedades producidas por defectos de la función lisosómica, tenemos que partir sabiendo qué es un lisosoma. Un lisosoma es aquel orgánulo que está rodeado por una membrana y que en su interior tiene una serie de enzimas. Estas enzimas son capaces de poder degradar polímeros biológicos, entre ellos proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Aparte también, ¿dónde se encuentran estos lisosomas? En la siguiente imagen vemos acá una célula. Estas células, en el interior se encuentra el lisosoma. Este lisosoma está formado o nace a partir del retículo endoplasmático rugoso, y quien se encarga de empaquetarlo es el aparato o complejo de Golgi. En el interior de esta célula, de este lisosoma, alberga una serie de enzimas, aproximadamente 50 enzimas en el interior de este lisosoma. Se dice también que los lisosomas son encargados de poder prevenir o combatir diferentes enfermedades. Aparte también de esto, un lisosoma se conoce también como aquel que participa en el sistema digestivo de las células. Es decir, los lisosomas son aquellos que digieren cualquier sustancia que ingresa del exterior a la célula. En el siguiente imagen vamos a ver un esquema de la acción que realiza el lisosoma. Por ejemplo, a través de células fagocitarias, como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, ellos junto con el lisosoma intervienen en el metabolismo celular, en la digestión celular. En este caso, si por ejemplo ingresa una bacteria, esta bacteria es captada por el lisosoma la degrada, la desdobla y la convierte en un cuerpo residual. Asimismo, al lisosoma se le conoce también como bolsa sensible. ¿Por qué razón? Porque cuando su membrana se rompe, entonces las enzimas que están encerradas en su interior terminan por destruir a toda la célula. Acá tenemos otra figura, otra imagen, de cuál es la función que realizan los lisosomas. Por ejemplo, aquí se observan los lisosomas haciendo una degradación normal, desdoblando, metabolizando, como debe de ser normal, las sustancias que ingresan a las células, a lisosomas, las degradan. Y cuando esto no ocurre y hay una acumulación lisosómica, una acumulación de sustrato en el interior del lisosoma, entonces la membrana se rompe porque no hay un desdoblamiento, no hay una buena metabolización dentro del lisosoma. Este contenido va hacia las células, degenera las células y como consecuencia ocasiona enfermedades. ¿Qué pasa para que se produzcan enfermedades por defectos de la función lisosómica? Son varias causas. Una de ellas es por inhalación. Hay personas que desarrollan enfermedades pulmonares por la inhalación de fibras de asbesto. ¿Qué es el asbesto? Es un compuesto de silicato de doble cadena que generalmente se utiliza para el uso, para la fabricación de pinturas y para otros derivados del cemento. Eso ocasiona, rompe, por decirlo así, el contenido del tejido pulmonar y como consecuencia desarrolla enfermedades pulmonares. Algo similar ocurre, por ejemplo, con la enfermedad que ocasiona a los mineros, que es la silicosis. Esta silicosis consiste en la inhalación o captación de fibras de silicio. También la segunda manera para poder desarrollar enfermedades por defecto de la función lisosómica tenemos la artritis reumatoide, la gota, que son enfermedades pero por deficiencia de enzimas lisosómicas. Estas enzimas lisosómicas, al haber una deficiencia, hace que haya una acumulación del sustrato que no se desdoble y como consecuencia se ocasionan enfermedades por almacenamiento lisosómico. Se dice que hasta la actualidad,
se han descrito más de 30 enfermedades por acumulación lisosómica. Otra manera de poder tener este tipo de enfermedades es por lo siguiente: a través de esta imagen podernos darnos cuenta que la mayor parte de enfermedades por defecto de la función lisosómica son hereditarias. La mayor parte de las enfermedades son hereditarias autosómicas recesivas. ¿Qué significa eso? Significa que los dos progenitores tienen que tener el gen defectuoso, se necesita de dos copias para poder tener esa enfermedad. Por ejemplo, acá hay dos progenitores, cada uno tiene un gen defectuoso. El primer hijo sale normal, el segundo hijo carga con un gen defectuoso, el segundo también, el tercero también, y el cuarto le da la enfermedad. Esta enfermedad conocida por acumulación lisosómica. Entre las enfermedades que tenemos porque son hereditarias, hay algunas enfermedades que son hereditarias, la mayor parte, especialmente las que son por almacenamiento lisosómico. Una de ellas es la enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad ocasionada por una deficiencia de una enzima llamada beta-N-hexosaminidasa A. Este tipo de enfermedad, en sus primeros meses, la criatura no muestra ningún síntoma, pero a partir de los 6 meses comienza a presentar síntomas de retraso mental, retraso motor progresivo y también anomalías esqueléticas, cardíacas, respiratorias y hasta parálisis. El tiempo de vida para estos niños es de 4 a 5 años. No hay cura para esta enfermedad. Tenemos otra enfermedad también autosómica recesiva, que es la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad es causada por deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. Este tipo de enfermedad causa la acumulación de líquidos, hace que el hígado se agrande, el vaso se agrande, da el aspecto como si estuvieran embarazados, pero eso no es así. Hay anemia, hay dolor y con frecuencia estas criaturas tienen fracturas frecuentes. Aparecen moretones en su cuerpito, sangrados nasales y en algunos casos problemas neurológicos y crisis convulsivas. Tenemos también otra enfermedad por acumulación lisosómica hereditaria. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad mucopolisacaridosis 1. Este tipo de enfermedad también lisosómica por acumulación lisosómica produce una deformación facial. También presentan como si estuvieran embarazaditos, pero tienen un hígado en un vaso grande. La mano la tienen en forma de una garra. Y también son niños que presentan una nariz anchita, no presentan puente, tienen dificultades respiratorias y también la mayoría de estos niños presentan un retraso psicomotor. Este tipo de enfermedad, mucopolisacaridosis 1, no solamente hay la 1, hay hasta la 6. La siguiente enfermedad también por acumulación lisosómica, es decir, por deficiencia de enzimas, tenemos la enfermedad que se conoce como el POMPE. Esta es una enfermedad que se presenta antes de los síntomas, antes del primer año de vida, y aparece una debilidad muscular, presenta flacidez del cuerpo del niño, la caída de la cabecita hacia atrás y tiene dificultad para alimentarse. Generalmente este tipo de niños necesita respiración mecánica. Presenta un hígado agrandado y en la mayoría de los casos presenta una lengua agrandada y ancha. Esta otra enfermedad es la enfermedad de Fabry. Este tipo de enfermedad generalmente le da a las personas adultas por deficiencia de una enzima llamada alfa-galactosidasa A. Este tipo de enfermedad produce dolores en las manos, en los pies, sensación de ardor y quemazón, y como consecuencia también comienzan ellas a presentar insuficiencia renal sin causa aparente, infartos cerebrales y disfunción cardíaca. Otra enfermedad también tenemos la gota, que ya hemos manifestado que es porque el sustrato no se desdobla, el contenido está dentro del lisosoma, sale y ocasiona este tipo de acumulación en las articulaciones, inflamación, desarrolla también este tipo de enfermedad.
Este es otro caso de un niño chileno que desarrolló también un tipo de enfermedad autosómica recesiva llamada Junta. Se manifiesta que este niño, cuando sus padres se enteraron que tenía esta enfermedad, hicieron una huelga de hambre, pidieron ayuda al presidente de Chile y como consecuencia le dieron una terapia de reemplazo enzimático, pero después de una lucha de 2 años. Se manifiesta que esta criatura tiene que inyectarse esta terapia de reemplazo enzimática cada semana por el resto de su vida. Y esta terapia le cuesta al presidente de Chile, le cuesta $8 millones mensuales. ¿A qué conclusiones llegamos? De que las enfermedades producidas por defectos de la función lisosómica se debe a la deficiencia de enzimas lisosómicas y a la acumulación de sustrato no deshebrada. La mayor parte de las enfermedades con almacenamiento lisosómico son hereditarias, son autosómicas recesivas y por lo tanto el individuo afectado es el gen defectuoso. Como hemos visto, ¿no? Para que sea una enfermedad heredada tiene que haber 2 copias. El gen defectuoso tiene que tener el padre y la madre. Y por último, la otra conclusión es que estas enfermedades pueden ser diagnosticadas a través de un estudio genético de los progenitores, a través del diagnóstico prenatal por amniocentesis y actualmente la terapia de reemplazo enzimático. Se dice actualmente que hay 2 enfermedades que pueden curarse a través de la terapia de reemplazo enzimático, entre ellas la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la enfermedad mucopolisacaridosis, M1 hasta la M4 y la enfermedad de Pompe. ¿Qué significa todo esto? Que no estamos como un bebé, tenemos que documentarnos, tenemos que saber más en qué consisten esas enfermedades y si tenemos las precauciones previas, de seguro que las criaturas futuras nacerán con menos problemas de esta índole. Muchas gracias.